Gracias y paz para cada uno de ustedes, mi querido amigo, mi querido hermano, que me ven a través de este video. Hoy voy a traer una pequeña predicación sobre el famoso diezmo de las iglesias evangélicas. Voy a empezar con una pregunta. Cuando una persona no es diezmita por tener gasto constante en su casa o en sus planos, pues, en esa situación puede ser causa por no diezmar a esas personas. Otra pregunta. ¿O el devorador de la religión evangélica puede tomar los bienes de las personas que no dan el diezmo, según esos pastores vagabundos? La respuesta puede ser muy fácil, mi hermano. No caiga en ese terrorismo psicológico de los perros golosos vestidos de pastores que insisten sobre el falso diezmo en dinero que no existe en la Escritura. Ellos son parte de lo que dice en la Escritura en el pasado, lo que acontecía, pero también yo veo que son parte también de esto. Cuando el apóstol Pablo le envía una carta al hermano Timoteo, en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 2, le dice, en los últimos días de aquella época, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes, y los padres, desobedientes a los padres, ingratos e impíos. Hermano, el diezmo era para los judíos, era una ley para los judíos en el primer pacto. Y fue en alimento, nunca fue en dinero. Y nunca los pobres diezmaron en Israel en el primer pacto. Solamente diezmaban los agricultores y los ganaderos. Y eran 3 tipos de diezmo. 3 tipos de diezmo. Se daba cada 1 año, cada 3 años y cada 7 años. Otra pregunta, ¿y el devorador entonces, lo que hablan los evangélicos, el devorador, que supuestamente se va a comer su finanza? Bien, eso realmente es terrible para quienes laboraban en la agricultura y ganadería en el primer pacto en Israel, para aquellos israelitas, en regiones en que ellos llegan en bando y cometen todo. Cuando digo en regiones en que ellos llegan en bando y cometen, dice el devorador. ¿Cuál era el devorador que habla la Escritura? Son los galfanotes, la langosta, el pulgón, ese tipo de animales que se comían las plantaciones. De eso habla la Escritura. Recuerde que Juan el Bautista, pues él devoraba, o el devorador con miel. Él devoraba las mieles, la miel, o era el devorador de miel en aquella época. La mentira del espíritu devorador de las iglesias, de las llamadas iglesias evangélicas. No existe y nunca existió y ni existirá un espíritu de devorador. ¿Será que existe el famoso espíritu devorador en la Escritura, mi querido amigo? No existe. ¿Será que ese espíritu que tiene poderes para acabar con mi finanza y con su finanza? No, hermano, no existe. Voy a probar de forma bien simple y clara que no existe un espíritu devorador. ¿Y por qué? Como surgió el legendario espíritu devorador en las religiones. Surgió de la cabeza de un fanático o de algunos fanáticos apellidados de pastores, esos pastores avariciosos en algún lugar. Por eso se tornaron mercenarios de la palabra de Dios. Esos llamados pastores avariciosos y corruptos. Yo he conocido personalmente a muchos. En el desespero de aumentar, esos pastores mercenarios, en el desespero de aumentar más su dinero para sí mismos, así ellos inventaron una amenaza al pueblo, o sea, colocar miedo en el pueblo, ya que las personas dentro de las denominaciones religiosas, en su gran mayoría, son apegados al dinero y no contribuyen para ayudar en los gastos de esos templos, sabiendo ellos que las personas solo hacen las cosas si fuesen amenazadas, sabiendo esos pastores que esas personas solamente con amenazas, esos pastores distorsionando la Escritura, van a dar dinero a través de amenazas y distorsión de la Escritura, pero esos falsos pastores y picaretas de hoy en día. ¿Quiénes crearon la leyenda del espíritu devorador?
un espíritu que supuestamente devora las finanzas de aquellos que no diezman, según estos pastores picaretas. Y el pasaje que esos pastores ladrones y vagabundos usan para falsificar y hacer al pueblo creer en esa leyenda que ellos inventaron. Que es tan real esa leyenda que ellos inventan, que es tan real en cuanto a la historia de una mula sin cabeza. Es un falso pasaje de Malaquías 3:11 que dice: reprenderé también por vosotros el fruto de la tierra. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Yahweh de los ejércitos. Esa palabra, si usted lee Primera de Malaquías, versículo 1, dice: profecía del profeta Malaquías para el pueblo de Israel. Eso fue 400 años antes que Cristo Yahshua de Nazaret naciera. Dios viniera en carne, en un cuerpo escogido ya por él. Antes de hacer cualquier análisis del texto y del asunto, debemos tener en mente, mi querido amigo, cómo es la situación, la cultura de Israel, las leyes y las reglas de Israel, el momento que el pasaje fue puesto y aquel pueblo, el momento que el pasaje fue puesto en aquel pueblo. ¿Por qué? No podemos agarrar todos los pasajes y pegarlos en nuestra vida. A nosotros los venezolanos, nosotros los latinoamericanos, no podemos pegarlo en nuestra vida como si encajase, como si nuestra mano encajase en un guante. No podemos agarrarlo. Todo el pasaje de Malaquías 3:11 muestra claramente que se trata de plantaciones de la agricultura, de la cosecha, de las plantas, la agricultura. ¿Será que usted no consiguió entender eso que habla ahí en Malaquías? Si lee son 4 capítulos solamente del libro de Malaquías. Si usted lee, pues se va a dar cuenta de lo que el profeta Malaquías le está hablando al pueblo de Israel y a los sacerdotes de ahí. Dios hablaba en la siguiente situación. Israel era un país, y como un país tenía sus leyes, diezmo era una ley, una de las 613 dada a Moisés. Si algo ocurriese errado con la agricultura, la principal fuente de economía y alimentos para Israel en aquella época. Todas las personas del país pasarían por miseria y hambre, sí, pasarían necesidades. Por eso en Jueces capítulo 6, Israel de nuevo está en miseria. Los enemigos saqueaban el principal producto. Si la fuente de renta del país, la fuente de renta, de economía del país, los enemigos la saqueaban. Le invito a que lea Jueces 6. La agricultura, todos esos pasajes son necesarios para el lector tener mayor entendimiento de asunto a cuestión. Si la principal fuente de Israel era la agricultura y la ganadería, cualquier cosa de esto, cualquier cosa, ¿cómo me explico? Cualquier cosa que estorbase la recolecta de la agricultura sería considerado un gran peligro para el pueblo de Israel. Y el mayor peligro para la plantación son las plagas, ¿verdad? Que se comen literalmente las plantas, ¿verdad? Son las plagas. Pues bien, el devorador de hechos devoraba las plantaciones de Israel. Y una de las peores plagas para las plantaciones son los saltamontes o la langosta o los pulgón, etcétera. Lo mismo sucede en el pasaje de Joel 1:4. Mirá lo que dice Joel 1:4. Lo que quedó de la oruga se lo comió la langosta. Lo que quedó de la langosta se lo comió el pulgón. Y el saltón se comió lo que del pulgón había quedado. Si existiese el espíritu devorador, como dicen los evangélicos, debería existir también el espíritu de la langosta devoradora y el espíritu del pulgón devorador, ¿verdad? Vamos a otro pasaje que prueba que el devorador de la religión evangélica no existe, y si es un simple insecto que ellos distorsionan todo. Levítico 11, versículos 21 y 22 dice: pero de todo volantín que ande sobre 4 patas comeréis lo que tengan piernas traseras más largas para saltar sobre la tierra.
esto comeréis de ello, la langosta según su especie, el langostín según su especie, el largo según su especie y el agá según su especie, ¿verdad? Si el devorador de Malaquías 3:11 es un espíritu, ¿por qué el devorador de Levítico no es? Y todavía sí debemos comerlo, dice Levítico, que ese devorador todavía sí debemos de comerlo. Entonces, ¿quién entiende estos pastores picaretas? Dios mío, ¿será que los falsos pastores hablan sobre eso? La promesa que Dios hizo para Israel era que si el pueblo y los sacerdotes fueren fieles en pagar el impuesto del diezmo, Dios no permitiría que las plagas de insectos devoraran sus plantaciones, la mayor economía y fuente de renta y riqueza del país. Dios es quien controla todo, hasta la langosta. ¿No fue eso lo que Dios hizo en el Egipto, mi querido amigo? Cuando mandó las plagas de las langostas. Hay que leer un poquito, ¿no? Veamos Éxodo 10:12. Entonces Yahweh dijo a Moisés: extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer la langosta, a fin de que suba sobre el país de Egipto y consuma todo lo que el granizo dejó. Está igual lo que Dios prometió, ¿verdad? Impedir que aconteciera con Israel en Malaquías 3:11, ¿será? Seguimos leyendo, del versículo 13 al 15 dice: y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto, y Yahweh trajo un viento oriental sobre el país todo aquel día y toda aquella noche, y venir la mañana del viento oriental trajo la langosta, y subí la langosta sobre toda la tierra de Egipto, y se aceptó en todo el país de Egipto, tan gran cantidad como la hubo antes, ni la habrá después. Y cubrió la faz de todo el país, y oscureció la tierra, y consumió toda la hierba de la tierra, y todo el fruto del árbol. Yo voy a parar un momento, y cuando aquí te habla de tierra, y oscureció toda la tierra, y consumió toda la tierra, está hablando de la tierra de Egipto, sigo. Y todo el fruto del árbol que había debajo del granizo, no quedó cosa verde en árboles ni en hierbas del campo en toda la tierra de Egipto. Hermano, la protección que Dios prometió a Israel fue de impedir que tal langosta hiciese con él lo que hicieron con Egipto. Los pasajes claramente hablan que el devorador son insectos, son langostas, son saltamontes, y no espíritu devorador como los evangélicos enseñan con sus herejías. Otra cosa interesante es que no existe pasaje alguno hablando en el nombre del espíritu del devorador. O sea, los pastores malandros, picaretas, predican sobre un ser que ni en la Biblia está escrito. ¿Cómo puede esos delincuentes ser pastores de Dios? Esos herejes que predican lo que Dios nos mandó a predicar. Es lo que esos falsos pastores, canalla y vagabundo, para no hablar otras cosas, y ya vamos a terminar de hablar, pastores avariciosos y picaretas hacen. Esos pastores le dicen al pueblo aquello que Dios nunca mandó a hacer y que nunca mandó a decir. Es lo que Dios alerta al pueblo de Israel. Hay que leer unos pasajes. Mire lo que Dios le dice al pueblo de Israel en Jeremías 23, del versículo 30 al 32. Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Yahweh, que hurtan mis palabras cada uno de su prójimo. Dice Yahweh: aquí yo estoy contra los profetas que emplean sus lenguas y dicen, él ha dicho. Y aquí dice Yahweh: yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no lo envío ni le mandé en ningún provecho. Puede hacer a este pueblo, dice Yahweh. Claramente los líderes religiosos evangélicos de hoy en día están mintiendo de forma descarada. No existe espíritu de devorador. No se deje engañar más. Mi hermano, gracias. Es una pequeña explicación porque esta palabra del diezmo es muy larga. Lamentablemente estoy sufriendo de pulmonía. Estoy mal de pulmonía y mucho dolor en el cuerpo. Tengo un desgaste físico en mi rodilla y mi columna, y tengo una pulmonía que lamentablemente se me terminó el tratamiento y no tengo cómo comprarlo. Gracias y paz para cada uno de ustedes.